A continuación les voy a presentar esta experiencia, creo que más que hablarles de lo que dice la literatura o de lo que a veces de pronto vemos de lo que a veces nos dicen por ahí en otros contextos, como mencionaba quien me antecede, que dicen en Estados Unidos, que dicen en Canadá, bueno, qué está pasando en Colombia. Entonces quiero contarles un poco desde los antecedentes, cómo nosotras empezamos a trabajar en la Universidad Nacional desde el grupo de cuidado del paciente crónico sobre quién es ese cuidador familiar y qué es lo que ocurre en esa dinámica de la familia cuando tiene un paciente o una persona con una condición de discapacidad, dependencia o con una enfermedad crónica. Y luego pues les contaré algunas experiencias que consideramos son exitosas, que quizás pueden servirnos de punto de referencia para el trabajo que estamos haciendo desde los diferentes programas. Desde el componente cualitativo nosotros adelantamos unos estudios donde podemos ver que la experiencia del cuidador familiar de una persona que tiene una condición de estas pues está asociada a innumerables necesidades, preguntas que muchas veces se quedan sin respuestas. En la lógica de la atención en salud como que no está ese agente que dé respuesta a tantas preguntas que surgen en el cotidiano y que para nosotros pueden ser preguntas sencillas, pero para la familia puede ser absolutamente devastadora. Cómo aprender a atender una necesidad de un pañal, cómo poder atender el oxígeno, cómo manejar los trámites administrativos en esta dinámica de nuestro sistema de salud, cómo buscar reemplazo, cómo hablar de la enfermedad sin que pues tengamos crisis, cómo atender los asuntos de orden económico. Entonces, son innumerables las necesidades que tienen tanto los familiares como el paciente también en su dinámica a veces de no poder expresarlo. Lo que nosotros identificamos con un estudio también frente a lo cualitativo es que los cuidadores tienen que hacer modificación de su vida cuando asumen este rol, tienen una carga emocional y también una carga espiritual muy alta, tienen disconfort físico y dolor, que a veces pues no se expresa, no se verbaliza, no hay tiempo para que el cuidador hable del dolor porque pues estamos centrados en atender la necesidad del paciente. A veces el cuidador termina con una condición crónica porque pues tuvo que abandonar sus hábitos de vida saludables, sin trabajo, entonces el cuidador no tiene acceso al sistema de salud, pero pues porque alguien en la familia tenía que asumir el rol. Entonces, de una u otra manera hay una cantidad de situaciones de carga. Hay acciones de cuidado para las que no se está preparado, entonces el cuidador empieza a hablar de los medicamentos, los catéteres, las sondas, las movilizaciones, la alimentación, los trámites administrativos, enfrentamiento al pronóstico de la progresión de la enfermedad, ¿cierto? A la negación, a la percepción de muerte, pero toca a veces silente hablar de la muerte, ¿cierto? Es como que no es sano decirlo. La dependencia, la vulnerabilidad y la fragilidad tanto de él en su rol como cuidador como de ese ser querido que está en esa condición, ¿cierto? Sin embargo, hay unos factores amortiguadores o protectores, se consolida generalmente los vínculos diada, paciente, cuidador, que hace que por compasión, por gratitud, por relación, por protección, por interacción se fortalezca el rol y se vuelva una manera como de atender a pesar de toda esa tragedia o situación tan compleja, pues está ahí el cuidador, digamos, muy fuerte. Y tenemos una cantidad de respuestas que esperan del sistema de los equipos de salud que a veces pues no están. ¿Qué es lo que esperan del equipo? Según lo que nos dice a nosotros la investigación, la presencia auténtica. No esperan acceso. ¿Cómo podemos acceder a todo eso que ustedes hablan? ¿Cómo llegar allá? O sea, cuéntenme la ruta porque no sé cómo llegar, pero me dicen que es maravilloso. La humanización, ¿cómo podemos mirarlos a los ojos? ¿Cómo podemos darles 30 segundos de nuestra agenda tan apretada para escucharlos, ¿cierto? Seguridad, deme sensación de seguridad. Yo me voy a llevar a mi paciente a la casa, pero necesito estar tranquilo de que las cosas van bien y de que si pasa algo yo puedo acudir a… Y por otro lado, el acompañamiento y una comunicación que sea absolutamente fluida y sencilla, ¿cierto? Esto lo dicen las familias y lo dicen pues quienes asumen el rol de cuidador. Por otro lado, pues cuando uno va a los domicilios de los pacientes se encuentran con adaptación de cuadros de turno, con mesitas de noche que se vuelven carros de medicamentos, con estrategias para organizar la dosificación de una polifarmacia que también sabemos que es brutal, entonces no son 3 medicamentos sino son 10, 11, 12 y tenemos pues una complejidad que la familia tiene que manejar. Cuando le preguntamos al cuidador, bueno, ¿cómo ha sido esa vivencia? ¿Y usted qué quisiera? Dicen, pues es que me siento sola,
creo que esto solo me está pasando a mí, ¿cierto? Y que ya no sé cómo actuar. En un testimonio de una paciente, una cuidadora que se llamaba Adriana, Héctor nos decía solamente puede hablar de la enfermedad con de su esposa con el médico, nadie más lo entiende, y los cuidadores no reconocen sus deberes, pero tampoco reconocen sus derechos y piensan siempre que lo más importante pues es la familia, ¿cierto? El entorno en el que está la familia. ¿Cuál es el impacto que tiene la condición de cuidador? El impacto se da por muchos factores, ¿cierto? Entonces depende del tipo de enfermedad, por supuesto no es lo mismo abordar una condición asociada a una cronicidad como es la diabetes versus un cáncer. Hay unas connotaciones ahí frente a cómo va a ser el impacto. El estado de la enfermedad cuando arranca el proceso versus una fase terminal, pues es absolutamente diferente. La estructura de la familia, ¿cierto? Entonces cuando uno dice vamos a trabajar con cuidadores, ojo cómo tenemos que entrar a mirar a la familia. El rol de la persona enferma, se enfermó papá, se enfermó mamá, el hijo, el hermano, quién está, qué rol ocupaba en esa familia y en qué ciclo está esa familia, en qué ciclo individual está quien asume el rol de cuidador, pero también esa familia en qué ciclo está. Estamos arrancando un proceso de consolidación de una familia o ya estamos en una fase donde nuestros hijos se han ido, donde han llegado los nietos. ¿Qué está pasando con ese ciclo de la familia que pues obviamente se va a ver impactado y va a ser muy diferente el afrontamiento que se tenga? ¿Quién es el cuidador familiar? ¿Cierto? Esto no lo sacamos de ninguna concepto por ahí, DexMesh, sencillamente es lo que vivimos nosotros en la práctica, es un miembro de la familia generalmente o de un grupo social que asume la responsabilidad de cuidar a un familiar enfermo, es quien presenta una solución buena, mala, regular, a una necesidad de atender a alguien que está en una condición de enfermedad, modifica su vida para asumir tareas especiales y enfrenta un proceso de toma de decisiones que afecta en su propia existencia, pero también la del ser que está atendiendo. ¿De dónde surge el cuidador? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hemos identificado que surgen porque ellos responden espontáneamente por amor incondicional, es como algo como muy abstracto, pero sí. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Pues porque yo lo quiero, es mi mamá, es mi papá, ¿cierto? Es por amor, por afecto, porque no hay otra persona en la familia que pueda asumir este rol, ¿cierto? A veces nos pasa. Yo soy el que estoy sin trabajo, yo soy el que tengo, económicamente estoy como bien, entonces pues me dijeron que yo era el que lo asumí porque pues no había quien más. Nacen también de la necesidad, es innato, ¿no? Como que yo quiero, me nace estar ahí acompañando a ese ser querido, atienden, se vuelven a veces tan, digo yo, multipunto que atienden necesidades de toda la familia, entonces se vuelve el que atiende toda la problemática de la familia y en últimas es quien decide dónde y cuándo invertir esfuerzos. Por supuesto, esto nos lleva a pensar que requiere una intervención permanente, ¿cierto? Si uno entra en el mundo de un cuidador familiar, pues sabemos que requiere una intervención, incluso a veces más compleja que la del mismo paciente, porque son necesidades que nosotros como equipo de salud pues no podemos atender. Entonces hay que entrar a jugar con otros equipos interdisciplinarios muy fuertes de ciencias humanas, de otras áreas, incluso de derecho, de otras áreas que llegan a soportar, a apoyarnos toda esa intervención que requiere un cuidador. El diagnóstico que nosotros hemos hecho pues del perfil para América Latina lo hacemos con base en unos instrumentos, tenemos un instrumento que mide, que hace la caracterización de la diada persona cuidador, básicamente acá miramos el perfil sociodemográfico, las condiciones del paciente, es muy importante para nosotros una métrica del estado cognitivo, la dependencia, la complejidad del cuidado, como ya lo vimos basándonos pues en los ejercicios cualitativos, los medicamentos, qué dispositivos tiene, pero también para el cuidador, que es un factor que nos sirve, una estrategia muy importante, qué tanta apropiación tiene de las tecnologías de la información y la comunicación, qué tanto accede, qué tanto usa, porque todo se vuelve tendencia, entonces ahora todo lo resolvemos por un correo electrónico, pero ¿será que los pacientes sí tienen acceso al correo? ¿Quién tiene acceso en la familia al correo? Todo lo resolvemos con WhatsApp, pero pues a veces los pacientes y los cuidadores no quieren saber nada de WhatsApp, ¿cierto? Entonces es muy importante poder tener esa caracterización de realmente qué tan apropiados están de esas tecnologías. Percepción de carga, utilizamos instrumentos como el de SARIT para mirar la sobrecarga del cuidado, la calidad de vida, también utilizamos algunas escalas que ya son versión cuidador, que están validadas en nuestro contexto colombiano, también exploramos el soporte social percibido con escalas que ya tenemos validadas y un ejercicio también de mirar cuál es esa red de apoyo que realmente sea efectiva, ¿no? No es que acá hay 10 programas, hay
cantidad de equipos, hay fundaciones, hay asociaciones, pero ¿cuál de esas es efectiva? Entonces a veces la red de apoyo primaria efectiva es el vecino. Sí, eso es lo que es efectivo para el cuidador. Por otro lado, ¿qué herramientas tiene? Entonces acá lo que buscamos es explorar qué tanta habilidad tiene para el cuidado y qué tan competente es para el cuidado en función de lo que le corresponde en su rol como cuidador informal o cuidador principal. De esta caracterización, pues, ¿qué les puedo contar rápidamente? Generalmente predomina el género femenino, que cada vez son más los hombres que asumen el rol de cuidador. Vemos que hay una tendencia que la mujer es más afectiva, tiende como a asumir pareciera que tiene como mayor facilidad para asumir el rol. También, pues, digamos que por tradición se piensa que la mujer es sinónimo de cuidadora, entonces casi que la familia ya empieza ahí, digo yo, a identificar quién es la posible cuidadora. Y el hombre tiende a ser más racional, suele ser más escuchado en situaciones difíciles, a veces causa un poco más de como inquietud ver a un cuidador hombre y como que se le presta más la atención y conmueve más en su papel de cuidador. Entonces la lección acá no es que vamos a buscar un hombre cuidador en casa, sino pues que es llamativo, ¿no? Cuando uno ve la lógica en el sistema, incluso por la perspectiva de género. La mujer tenemos una relación de 8 por cada 10 cuidadores, aunque esto cada vez va más, incluso en enfermería, por ejemplo, tenemos ya más estudiantes de enfermería que, más no, estamos cercanitos casi al 50%. Atiende necesidades del resto de la familia, suministra con mayor frecuencia los cuidados de la atención desde el punto de vista instrumental, tiene mayor implicación en tareas de acompañamiento y a veces a la mujer también se le da la carga más pesada porque se cree que es parte de su cotidiano, ¿cierto? Obviamente acá tenemos una noción cultural acerca de esos roles que va a influir de una u otra manera en esa responsabilidad, ¿listo? Frente a la edad, pues hay de todos, tenemos cuidadores menores de edad, entonces hay cuidadores que asumen el rol, entre los 12, 17 años hemos encontrado niños con rol de cuidador. Obviamente sabemos que el perfil de estos cuidadores tiene una dimensión del cuidado que es absolutamente diferente a la de un adulto, tienen actividades que son más dadas por su habilidad física, son más arriesgados, no decimos como más aventados, se manda al adolescente más aventados, ¿cierto?, a hacer la tarea, el ejercicio, pero obviamente su constancia es menor y su compromiso pues realmente tiende a ser menor. Tenemos otros que son los de 18 a 35 años, lo hemos clasificado así, es un periodo para la persona que asume este rol productivo, hay mucha frustración de metas proyectadas, otras prioridades que entran a jugar ahí, ¿cierto?, en la balanza, cuidado o asumir el rol que me corresponde en mi casa, en mi hogar, por las tareas que realizo. De 36 a 59 años hablamos de esa generación sándwich, son cuidadores que tienden a ser más serenos, más, digamos que hay un poco más de madurez y experiencia, y tienden a ser más fácil esa sinergia entre lo que tengo que asumir en mi rol personal versus esta tarea de cuidador. También tenemos adultos mayores, muchos adultos mayores que asumen el rol de cuidador, que requieren pues una atención personal, vigilancia, acompañamiento, son mucho más vulnerables, por supuesto, a veces tienen unas cargas que son absolutamente desbordadas, ¿cierto? Y por supuesto pues es una población con mucho más riesgo. De escolaridad encontramos de todo, ¿no? Acá no podemos decir que, ¿cierto? Acá digamos que esta situación la tenemos, potencialmente todos estamos por toda la problemática de las enfermedades crónicas, ¿no? Pero tenemos todo tipo de cuidadores, eso nos hace pensar, bueno, qué estrategia, cómo va el programa, hacia dónde va, cómo debemos organizarlo dependiendo de esa escolaridad, que es una variable que puede pesar. Y de estado civil nosotros también exploramos para poder mirar su red social básica y para mirar qué roles está asumiendo dentro de este grupo familiar. Ocupación, antes decíamos que la mayoría hogar, ahorita estamos encontrando muchos cuidadores que tienen también su rol como trabajador, que es la carga brutal también, entonces me levanto a las 4 de la mañana, de 4 a 6 dejo todo organizado, el trabajo de 6 a 9, llego a la casa a las 7 por el tráfico de Bogotá, 8 de la noche y de 8 a 11 termino de organizar unas agendas brutales de más o menos 17 horas dedicadas a esta tarea. Y pues obviamente eso implica modificar sus estilos de vida. Las consecuencias se dan en su desarrollo personal, su autoestima, en el apoyo social y repercusiones económicas, porque sí es muy alta la carga, ¿cierto?
La condición socioeconómica también encontramos pues que hay de todo en todos los estratos, esto no se limita a uno u otro estrato, por supuesto dependiendo de eso miraremos cuál es el soporte que se tiene y cómo se puede hacer más efectivo ese soporte, y la relación pues también nos da como unos, digo yo, tips de cómo podemos entrar a explorar cuando la relación es entre esposos, es decir, el cuidador es el esposo de la persona que tiene la condición, si es padres a hijos, hijos a madres, a padres, pues también ahí vemos que hay otro tipo de impacto, pero la conclusión es el impacto se da de una u otra manera, ¿cierto? Tenemos cuidadores que pueden dedicarse hasta 12 horas, hay cuidadores de 24 horas y cuidadores que llevan 20, 30 años asumiendo el rol de cuidador, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que para mí es de nuevo, pero él lleva 10 años en este ejercicio, entonces yo lo conozco hasta ahora, pero la experiencia de él es acumulada de mucho tiempo. Nosotros medimos también qué tan competente es, lo que vemos generalmente es que las competencias en conocimiento, en unicidad, en la parte instrumental, ya me voy a ahorita comentarles un poco más de esto, bienestar, anticipación son muy bajitas y casi siempre la dimensión de relación social e interacción tiende a ser la más alta, tienen una muy buena red a pesar de todas las dificultades o barreras que podemos encontrar, pero la red tiende a ser buena. Sobrecarga, pues tenemos sobrecarga de todo tipo, tenemos también habilidad de cuidado, tiende a estar bajita y la competencia, como les digo, global y la calidad de vida también tiende a estar bajita. Generalmente la dimensión espiritual de la calidad de vida es la más alta y tú le preguntas después de que te cuenta todo, que todo está pésimo, ¿y cómo se siente usted? ¿Cómo es su calidad de vida? Bueno, estoy satisfecho. Bueno, esa es la dinámica de un cuidador familiar. ¿Qué necesidades hemos identificado? Pues necesidades personales de este cuidador, situaciones como la soledad, el no saber cómo atender o aliviar al enfermo, los juicios de otras personas. Uy, los hermanos a veces son rudos, digo yo, perdonen que use el término, pero somos muy duros entre nosotros a veces como integrantes de la familia por las decisiones que se toman, ¿cierto? De necesidades sobre cómo asumir esas responsabilidades para poder tener ese equilibrio que a veces no se logra, decisiones que yo tomé pero no salieron, no fue como esperaba, eso para el cuidador pues es muy fuerte. Necesidades frente a entender la enfermedad, qué es eso de la enfermedad, a qué se refiere, qué es eso de la cronicidad, qué implica eso de las actuaciones en función de la etapa de la enfermedad, qué debo hacer, ¿cierto? Eso también es, pero a veces nos vamos a términos absolutamente técnicos que el cuidador ni siquiera es dato curioso, ¿cierto? Entonces yo pienso que a veces estar con una familia es un momento de oro que son 20, 15 minutos, entonces tú tienes que poder canalizar qué es lo que realmente la familia necesita, porque no sabes si la vas a volver a ver desafortunadamente porque los programas muchas veces pues no tienen ni siquiera contemplado la educación y ahora pensemos cómo podemos ver el tema del cuidador, todavía es más complejo. Orientación concreta sobre cómo cuidar, simplifiquemos lo complejo. A veces el equipo de salud complejiza lo sencillo. Entonces el cuidador dice, no, yo gracias, te lo agradezco, pero no dice por ahí una canción. Yo mejor acudo a otro porque es que la ponemos tan difícil que pues no vuelve. La familia dice, no, pues esto es una tragedia. Entonces, concreto, orientación concreta sobre cómo poder actuar y acá es clave el trabajo interdisciplinario, ese es el otro lío. El psicólogo le dice una cosa, el terapista le dice otra, la nutricionista otra, el trabajador social otra, el médico otro, el enfermero otro, entonces llega con 10, mira, 10 y se llevan a veces la contraria, ¿no? Entonces, por eso llamado a que hagamos ejercicios de planes integrales donde todos estemos con el mismo discurso y podamos orientar pues de una manera concreta y precisa. Y pues zapatero a tus zapatos, ¿cierto? ¿Qué hace el médico, qué hace el enfermero, qué hace el trabajador social y cómo realmente entramos pues a atender esa necesidad que sabemos que no es fácil. Orientación al mismo, ¿no? ¿Cómo me apoyo en mi autocuidado? Dormir, comer, ¿cómo hago para buscar apoyo? Es que buscar apoyo no es mal, porque el cuidador siente que buscar apoyo es una percepción de que es vulnerable, que es débil. No, usted necesita apoyo, necesita reemplazo, necesita respiros. A veces que ellos dejen eso es brutal, ¿no? Mira, libérate 2 horas, no puedo, 2 horas, te estamos pidiendo que camines, que tienes acá todo el apoyo, pero a veces les cuesta, ¿cierto? Entonces eso pues saben, hay que ayudarles. Uso de apoyos y redes, están las redes pero no las usan, ese es otro lío, ¿no? Mire, puede acudir, puede atenderlo, entonces eso pues implica una cantidad de cosas.
y la orientación, como les digo. Otro aspecto, reconocimiento, y yo creo que esto es una tarea que nos queda. Yo los invito a que pues alguien tiene que ser el doliente del cuidador, y el estar acá sentaditos yo creo que a nosotros algo nos lleva a pensar que tenemos que ser dolientes del cuidador. El cuidador necesita ser reconocido, necesita apoyo, necesita ser reconocido por su misma familia y por el mismo paciente, porque a veces el paciente también le da muy duro. Entonces toca también la terapia con el paciente, toca también decirle, oiga, mire, el que está ya sentado esperando hace 3 horas a que usted salga de esta terapia, pues está dando tiempo de su vida. Entonces, a veces necesitamos también sensibilizar tanto al paciente como al equipo y al sistema de salud frente a ese cuidador. Y otra, pues la parte financiera también ahí, pues es importante, el acceso al sistema de salud. Un cuidador que está sin trabajo, ¿cómo puede entrar al sistema de salud? Si tiene una condición de enfermedad, ¿cómo podemos atenderlo? A veces eso creo que se queda un poco ahí diluido, y eso en últimas es un problema para él, que no se sabe cómo atender. De experiencias exitosas, porque creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, nosotros tenemos 2 proyectos. Uno es el programa Cuidando a Cuidadores, que ya pues la facultad tiene marca, el programa tiene marca registrada, lo pueden utilizar quienes lo deseen. Y es un programa que ya ha mostrado que fortalece la habilidad de cuidado del cuidador familiar de una persona con enfermedad crónica. Tiene versión institucional, versión convencional, para el cuidador de hospital, para el cuidador que está en consulta externa, decimos nosotras, y pues ya tenemos la métrica que mejora la habilidad de cuidado en 3 aspectos, que es el conocimiento, el valor y la paciencia. El conocimiento, por allá buscamos una teórica de enfermería que dijo que para ser cuidador necesitábamos 3 habilidades: conocer a quien cuidamos y conocer nuestras fortalezas y limitaciones; valor, que es ser sensible a la necesidad y desarrollar una capacidad de adaptación; y paciencia, que no es, ay, cómo aguanta, no, es cómo podemos movernos y poder empezar a tomar decisiones y a utilizar pues de manera concreta y puntual esas redes de apoyo. Entonces ya está validado, está todo el pedigrí de investigación para poderlo utilizar si queremos. Y el otro es competencia para el cuidado en el hogar, porque ya dijimos que en los regímenes de transición hospital-hogar, los pacientes, yo lo puse así, rebeldes, es un régimen rebelde, son inviables. Póngase usted a leer lo que nosotros le decimos a un paciente y a una familia de un régimen de atención. Inviable. Le decimos todo lo que no debe hacer y no lo que puede hacer. Los beneficios son inciertos. ¿Qué tanta evidencia tengo yo como terapeuta de que eso sí funciona, de que yo lo que le estoy diciendo sí funciona? Los lineamientos a veces es en función de la enfermedad y no de la persona. No es de don Pedro, que tiene 65 años, que es vendedor ambulante y que salió de una gastrectomía. No, es para el cáncer gástrico y la gastrectomía. Entonces, don Pedro, pues, ¿qué adherencia va a tener a eso si no tenemos ni idea de lo que le pasa a él en su experiencia en esa lógica de un modelo de cuidado centrado en la persona? Y daños que no son deseados, pero que nosotros no hemos mirado. ¿Qué ocurre después de? Pues, ¿cierto? ¿Qué pasa con los medicamentos, con la adherencia? ¿Cuántas veces vuelve al hospital? ¿Cierto? Eso como que no está en nuestro radar. Queremos entonces que con este programa lo que queríamos era desarrollar una propuesta que fuera coordinada y enfocada en las personas, con decisiones concertadas, de la más alta calidad, y que optimizáramos un indicador que era la satisfacción, pero no como la tarea que toca, ¿cierto? Siempre hay que, ¿cuánto tenemos de satisfacción? No, realmente juguémonos con la satisfacción, ¿cierto? Entonces así lo trabajamos. No me voy a detener porque yo no sé si ya me he puesto el rojito por ahí, pero básicamente nosotros lo que buscamos con esta estrategia es poder abordar la competencia desde estas 6 dimensiones. Cada una de estas dimensiones está definida. Esto también es Made in Colombia. Entonces empezamos a construir un instrumento que midiera qué tan competente debe ser un cuidador para el cuidado en casa, y sobre eso entonces lo que hicimos fue diseñar una estrategia que básicamente creo que se reduce en comunicación y en comprender al otro, conocer lo que le está ocurriendo al otro. Ya, creo que con eso más que suficiente. Bueno, pero por supuesto, pues decimos hay que hacer una valoración del paciente, hay que determinar que esa valoración se debe hacer desde el ingreso del paciente a la institución, no 5 minutos antes de que se vaya a su casita, cuando ya le está esperando el taxi, el Transmilenio, el carro. No, tiene que ser desde que ingresa. Determinar un perfil de riesgo para el egreso,
tenemos que hacer la organización, la estratificación de cómo, pues las condiciones, como ya lo vimos, pues son diferentes y por supuesto el riesgo va a ser mayor o menor en algunos casos, y ese tiene que ser el punto de partida para orientar la intervención en el egreso hospitalario. Tenemos que trabajar de manera interprofesional y debe haber un doliente, decimos nosotros, un coordinador que debe acompañar los programas de egreso. No puede ser la carga para el médico, la carga para la enfermera, no, imprime la hojita de la prescripción y listo. No, esto amerita un equipo que acompañe el proceso de una manera muy seria y robusta. ¿Qué es la complejidad? Por ejemplo, pacientes que salen a su casita con polifarmacia, con medicamentos parenterales, que no es raro. Ahora es muy común que los pacientes salgan con su heparina, digo yo, de bajo peso molecular, no se le niega a nadie, con medicamentos de control que son en el hospital los monitorizamos y en la casa ¿cómo? O sea, en el hospital tenemos todo el protocolo, pero para la casa como que no mucho, ya salen con dispositivos invasivos, el drenaje, el catéter, la sonda. Eso no es extraño, es común en nuestro sistema. La educación, decimos, bueno, hay que hacer material educativo, pero no nos desgastemos haciendo tanto material educativo. Lo que tenemos que hacer es el feedback, explorar cómo nos va con las sesiones grupales, cómo nos va con el face to face. A veces una llamadita es sensacional, otras veces no, toca que venga y hagamos el face to face. La pregunta del millón, ¿dónde la podemos identificar? A veces en la llamada telefónica. Cómo se da la retroalimentación y cómo tenemos que desarrollar unas competencias para ser facilitadores en ese ejercicio educativo. Los seguimientos, también nosotros pues hacemos seguimiento telefónico y reportamos absolutamente todo, tenemos hasta un libreto de cómo se hace un seguimiento telefónico, qué se pregunta, qué no se pregunta, cómo debemos canalizar, porque un seguimiento telefónico tiene mucha responsabilidad y tiene muchas implicaciones si no lo hacemos bien. Si no canalizamos bien esa duda del paciente, pueden ocurrir cositas no tan chéveres, ¿cierto? Entonces queremos pacientes más informados, cuidadores más informados, más apoyados en su cuidado y que estén más seguros. Sabemos que si trabajamos esto, trabajamos en atender esas transiciones, no solamente desde hospital-hogar, sino desde la misma condición de enfermedad o el tratamiento, podemos ofrecer modelos más sostenibles que nos van a incidir en variables, digo yo, de ligas mayores como es la calidad de vida, el costo de enfermedad, la autogestión, la adherencia, el que el paciente realmente y su familia puedan pues sobrellevar una condición que para ninguno de nosotros es chévere. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengo tiempo para leerles un poema, ¿puedo? ¿O estoy ya terriblemente mal? Bueno, entonces este poema nos gusta a veces contarles a los cuidadores cuando no sabemos qué hacer nosotros. ¿Qué le digo? Entonces acudimos a este tipo de estrategia. Se llama Aprovecha el Día, de Walt Whitman. Él es un poeta, enfermero voluntario, es ensayista, es periodista estadounidense. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia, pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, no permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Muchas gracias.